En este tutorial te muestro 4 recetas para hacer barniz casero, brillante, satinado o mate. Quise probar cómo hacer barniz casero con recetas que vi por internet y este es el resultado. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para preparar estas recetas te recomiendo que uses frascos de vidrio limpios y secos, cada uno con su respectiva tapa. Además necesitamos silicona líquida, alcohol sanitario de 96 grados, cola blanca para madera, vinagre blanco, disolvente, corcho blanco o poliestireno expandido y una esponja de metal. Veamos ahora los ingredientes que necesitamos para cada una de las recetas, las medidas y vamos a descubrir cuál es la que mejor se adapta a nuestras manualidades, los materiales o los trabajos que queremos barnizar. Esta es una de las que más me extrañó, pero de todas maneras la quise probar. Vamos a necesitar una esponja metálica como esta, la que se usa para fregar las sartenes y las ollas. La metemos dentro de un frasco de vidrio y llenamos con suficiente vinagre hasta cubrir la esponja. Esta misma receta la puedes probar con vinagre balsámico o de manzana. Y en vez de la esponja puedes poner clavos oxidados. Yo lo dejaré así, suficiente como para que cubra toda la esponja. Dejamos el frasco sin tapar para que se oxide mejor y lo dejamos actuar por varias horas. Para esta idea también voy a reutilizar un frasco de vidrio con tapa. Y muy importante, ponle arriba una etiqueta de cuál es la receta. El corcho blanco se conoce con otros nombres en otras partes del mundo. Coméntame cómo se llama en tu país. Ponemos en el frasco un poco de disolvente. Este producto también tiene otros nombres, como diluyente o removedor. Coméntame con qué nombre lo conoces tú. El corcho lo vamos cortando con la mano en trozos pequeños y lo metemos dentro del frasco. Como ves, el disolvente lo va diluyendo por completo. Así vamos echando poco a poco el corcho en el disolvente. Lo voy a poner en cámara rápida para que veas cuánto corcho le he puesto a esa cantidad de disolvente. A medida que vas echando el corcho, te recomiendo que vayas mezclando con un palito de madera hasta que veas que la mezcla queda homogénea. Pero, ¿cuánto corcho necesitamos poner? Eso tiene truco, pero es muy sencillo. Al principio verás que el corcho se diluye muy rápido, pero cada vez tardará un poco más en disolverlo. Entonces, cuando veas que le ha costado un poco diluir el corcho, que necesitas el palito de madera para terminar de disolverlo, estará lista la mezcla. Después de mezclarlo bien, tapamos el frasco y lo dejamos reposar durante unas horas antes de usarlo, para que los ingredientes se terminen de mezclar, se asienten y se eliminen las posibles burbujas. Para esta receta necesitamos 2 frascos de vidrio como estos, con su tapa, silicona líquida o silicón frío y alcohol sanitario de 96 grados, que es el alcohol que solemos tener en casa. Para esta receta es importante tener en cuenta las medidas, ya que debemos poner la misma cantidad de los 2 ingredientes. Con un rotulador voy a marcar a la misma altura los 2 frascos. Este es un truco muy sencillo que puedes usar para que no tengas que comprar ningún instrumento de medición. Vamos a llenar por la medida con cada uno de los productos. En uno ponemos la silicona fría, justo hasta la medida que marcamos. Para esta receta voy a utilizar más o menos la mitad de lo que viene en este envase. Y en el otro frasquito vamos a echar el alcohol justo a la medida. Para preparar la mezcla te recomiendo que utilices un palito de madera. Vamos a ir echando poco a poco el alcohol en donde está la silicona y vamos a ir removiendo. Debemos remover bien y mezclar para que estos 2 ingredientes se integren. No eches todo el alcohol de golpe porque será más difícil que la mezcla quede homogénea. Vamos poco a poco echando, mezclando y removiendo hasta terminar de vaciar todo el alcohol. Ese frasco guárdalo porque lo vamos a necesitar para la siguiente receta. Dejamos reposar unas horas este preparado para eliminar las burbujas que puedan haber quedado de la mezcla.
Lo que más me gusta de esta receta es que queda muy transparente. Al final del vídeo te muestro qué tan eficaz es. Tapa el frasco para conservar el producto. Y recuerda marcarlo con una etiqueta. Para preparar esta receta vamos a reutilizar el frasco de vidrio marcado que nos sobró de la mezcla anterior. Además necesitamos cola blanca para madera, alcohol sanitario del 96 grados y un poquito de agua. Ponemos un poquito de agua en el frasco y vamos poniendo cola blanca. Las cantidades en esta receta no son exactas, ya que va a depender de la calidad de la cola blanca. Removemos la mezcla con un palito de madera. Cuando veas que está bien mezclado, le agregamos un chorrito de alcohol y mezclamos muy bien hasta que nos quede todo homogéneo. Al igual que hicimos con las recetas anteriores, vamos a ponerle una etiqueta en la tapa para identificarlas y voy a dejar que repose durante varias horas. Luego te darás cuenta que la cola se va a ir depositando en el fondo del envase, así que es conveniente revolver nuevamente cuando vayas a utilizar el barniz. Las he dejado reposar durante más de 24 horas para analizar cómo han reaccionado cada una de las recetas. Así se ve la del vinagre, la verdad que queda bastante oscuro. Una de las cosas que no me gusta de esta receta es el olor. Lo que sí me gusta es el color marrón que queda, fíjate en el palito de madera. Así que no sé si funcionará como barniz, pero como pintura o tinte, creo que sí. Bueno, por ahora esta no creo que sea mi favorita. Vamos a analizar ahora la receta del disolvente. Esta no queda transparente, pero habría que ver cómo queda después cuando la apliquemos. Fíjate cómo se ve, como si los dos ingredientes se hubieran separado. Ya veo que hay que volver a mezclar muy bien antes de empezar a usarlo. Otra cosa que no me gusta es cómo huele. Es un olor muy fuerte. Te recomiendo que te pongas una mascarilla o tapaboca cuando vayas a utilizar estos dos barnices. Lo que sí me gusta mucho es su textura, como la consistencia. Es bastante grueso, como bastante espeso. Luego lo vamos a probar a ver qué tal queda. Esta receta por ahora va bien, me gusta un poco más que la anterior. Lo que me gusta de esta tercera receta, la de la cola blanca, es que es un barniz al agua. Otra cosa que me gusta es que no huele mal, pero cuando la dejas reposar, la cola blanca se va hacia el fondo. Así que antes de empezarla a usar debemos removerla bien. Esta mezcla es perfecta cuando queremos trabajar papel o cartón. Servirá para proteger nuestro trabajo. Esta receta me gusta, pero lo único malo es que no es transparente. Veamos qué tal la última receta, la de la silicona. Esta tiene buena pinta porque se ve completamente transparente, así que yo creo que será perfecta para los trabajos de manualidades. Y tampoco huele mal, así que se trabaja de una manera muy agradable. Fíjate bien, es completamente transparente. Y los dos ingredientes están mezclados perfecto. No se separan como en las recetas anteriores. Aunque siempre es preferible mezclar un poquito antes de usar. Así que por ahora, de las 4 recetas, la que se lleva todos los puntos positivos es la de la silicona. Esta me gusta. De todas formas, vamos a probarlas todas. Ya te expliqué cómo preparar cada una de las recetas de barniz casero. Ahora vamos a probarlo en diferentes superficies para comprobar el resultado. Voy a reutilizar estas piezas de madera que eran de cajas de madera o guacales de frutas y les voy a pegar estas flores de una servilleta de papel. Voy a probar en diferentes piezas para así comparar cada uno de los barnices. Y también voy a hacer una prueba en un trocito de cartón. Voy a empezar por la receta del vinagre. La verdad es la que menos me gusta. Voy a hacer una pequeña prueba con el mismo palito de madera. Lo voy a aplicar así, directamente. No voy a utilizar ni siquiera una brocha. Solamente lo pondré en la mitad de la superficie. Y voy a hacer lo mismo en esta parte del cartón.
Ahora voy a probar la receta del disolvente. El olor sigue igual de fuerte, pero bueno, lo voy a mezclar un poquito y lo voy a probar. Lo pondré justo al lado de donde pintamos con vinagre. Así podremos ver cómo queda esta pieza mitad y mitad. Por ahora te digo que me llevo una buena impresión porque es muy brillante. Quiero hacer una prueba en este trozo de madera que no tiene la servilleta, a ver qué pasa con la madera. Y también voy a pintar un poquito en esta parte del cartón. Por ahora se ve que tiene bastante brillo, pero bueno, vamos a esperar que se seque. Ahora vamos a probar la cola blanca. La voy a mezclar un poquito porque la cola blanca se ha quedado como en el fondo. Aplicaré un poquito de la mezcla en la madera a ver qué tal queda. Y en esta parte del cartón también. Todavía debemos esperar a que seque, pero ya podemos ver la gran diferencia. Voy a hacer otra pequeña prueba en esta esquina. Y por último probamos la receta de la silicona. Empezaré probando en esta pieza de madera, así la podré comparar con las otras. También la voy a probar en esta, la que tiene la servilleta de papel. Y por supuesto en la parte que falta aquí del cartón, justo al lado de donde pusimos la cola blanca. Ahora voy a dejar que pasen unas horas para que todo se seque bien y luego le daré una segunda capa de barniz. Fíjate en el resultado, aquí estamos viendo la del vinagre a la derecha y el disolvente a la izquierda. Yo lo que veo con el vinagre es que ha servido como de tinte o pintura para la madera. En el trozo de madera que está sin tratar casi no se aprecia la diferencia. No sé si se ve algo, pero se nota que la madera absorbió todo el barniz. Habría que darle otras capas para que se vea un poquito el barniz. Veamos cómo se ve en este otro trozo. La parte de la izquierda, que es donde usamos la cola blanca, queda completamente mate. Y donde pusimos la silicona tiene como un brillo suave, como satinado. Y en el cartón es donde más me he impresionado, la verdad. Fíjate qué diferencia entre los 4 barnices. El del vinagre, el disolvente, la cola blanca y la silicona. Wow, me encanta el brillo, tanto el de la silicona, que es así como satinado, y el del disolvente porque es bastante brillante. El barniz este del disolvente lo veo más como para exterior, porque es mucho más denso. El resto pues va a depender del acabado que le quieras dar. Este yo lo usaría más bien como un tinte, y el resto si lo quieres para hacer manualidades, para el interior, para el exterior, o con un acabado satinado, brillante o mate. No quería terminar sin probar nuevamente el barniz este que hice con el vinagre. Esta vez lo apliqué con un pincel sobre la madera, y la verdad que el tono de marrón es bastante bonito. No sé si servirá como barniz, pero como tinte seguro que sí. Después de haberle dado una segunda capa del barniz a cada una de las piezas, se puede apreciar realmente el resultado. La verdad que me sorprendieron mucho las 4 recetas. No me esperaba para nada estos resultados. Son muy eficaces y cada una tiene una función diferente. Me gustaría que me escribieras en un comentario qué te han parecido estas 4 recetas. Si ya conocías alguna de ellas o si ya las habías hecho. Me gustaría que las pusieras en práctica y que me escribas en un comentario si te han dado resultado, para qué tipo de trabajo o manualidades las usarías, si te parecen útiles estas recetas o si por el contrario eres de los que prefiere comprar el barniz en la tienda. También te quiero recordar que puedes visitar mi blog creayrreciclar.com, donde puedes encontrar este tipo de información, otras técnicas y trucos de manualidades e ideas de reciclaje creativo. Pero todavía no hemos terminado. Ahora te voy a mostrar un tip muy importante. Las brochas que utilices con el disolvente las vas a limpiar también con disolvente.
El pincel que utilices con la receta del vinagre la limpiarás con el vinagre. La de la silicona te recomiendo que la limpies con el alcohol. Y el pincel que uses con la cola blanca lo limpiarás con agua. En tutoriales anteriores te mostré cómo decorar esta caja de cartón. Aquí arriba y en la cajita de descripción te dejo el enlace por si quieres ver cómo lo hice. Ahora quiero probar la receta de la silicona. Voy a aplicar una capa de este barniz casero por toda la caja. Antes de pintarla toda te voy a mostrar cómo se ve la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda que todavía no le he puesto el barniz. Se nota que está quedando un poquito brillante. El barniz lo que va a hacer es que va a proteger nuestro trabajo. Y dependiendo del uso que le vamos a dar, le puedes dar una mano o dos del barniz. Espero que te hayan gustado estas 4 recetas de cómo hacer barniz casero. Y ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y dale a la campanita de las notificaciones. Visita mi blog creayreciclar.com. Y en esta ventanita te dejo muchas ideas de reciclaje creativo. Y te espero en un próximo vídeo. ¡Chao!